bajo las directrices de este texto guía. Vale decir que nosotros tendríamos que hablar de manera no tan profunda en relación al sistema cardiovascular, al sistema digestivo y a los diferentes componentes del sistema a nivel de la organización del cuerpo humano. Es en ese detalle que el día de hoy vamos a detallar las puntuaciones necesarias en relación al sistema que conlleva la importancia en nuestro organismo. El que les habla es el doctor Juan Víctor Aliaga Gutiérrez, y es en ese sentido que cuando nosotros hablamos del sistema cardiovascular, hace alusión al contenido que conllevará la importancia en relación al componente de la estructura anatómica del corazón y los vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos, representados por el componente de vasos venosos y vasos arteriales. Entonces, cuando nosotros hablamos del componente del movimiento de la sangre, que se denomina hemodinamia, hacemos alusión a un circuito cerrado. Este circuito cerrado está representado por estos vasos sanguíneos, sean venas y arterias. En ese sentido, el movimiento del tejido de la sangre es en una sola dirección. Vale decir que es unidireccional. Es en ese sentido que nosotros, en el componente ya de la estructura o desde el punto de vista anatomofuncional, llevaremos a cabo el entendimiento de la circulación mayor y la circulación menor. Entonces, la idea en este segmento del sistema cardiovascular será que todo el componente anatómico trabaja, funciona de manera integral. Para realizar, como les decía, el movimiento de la sangre o la hemodinamia, será importante desglosar la actividad de esta estructura anatómica denominada corazón. Cuando nosotros hacemos alusión a la descripción que conlleva el contenido intratorácico, argumentamos que existen espacios. Estos espacios a nivel intratorácico se los denomina mediastino. Y podemos desglosar a nivel de la descripción de la anatomía un mediastino superior, un mediastino inferior. Vuelvo a recalcar, un mediastino superior y un mediastino inferior. El mediastino inferior se llega a dividir en tres segmentos: mediastino inferior anterior, mediastino inferior medio, mediastino inferior posterior. ¿Por qué tenemos que hacer recalque de esta existencia de espacios a nivel intratorácico? Porque el componente o la estructura del corazón se va a encontrar en el mediastino inferior medio. Por eso aquí en esta diapositiva nos dice que es la parte central del tórax. Pero nosotros ya en el desglose de la materia, en anatomía, tenemos que saber que está en el mediastino inferior medio. Y que esta estructura anatómica es muy importante para poder permitir el movimiento del tejido de la sangre, ya sea a través de lo que ustedes han llevado en el colegio y lo que está escrito en el texto guía, bajo las funciones cardíacas que nosotros conocemos como sístole y diástole. Entonces, la estructura anatómica que funciona como una bomba para realizar el movimiento de la sangre es el corazón. Esta estructura va a tener en su composición a nivel de el componente externo la presencia de capas.
Vale decir una capa externa, capa media, capa interna. Conocidos mediante un lenguaje técnico como epicardio, haciendo alusión a la capa externa, miocardio, que es la capa media, endocardio, que es la capa interna. Y que todo este componente de envoltura o este componente de presencia de capas es en la totalidad del corazón, es decir, que va a estar envuelto en su integridad completa el corazón. Y que además, en este componente, si nosotros hacemos un corte, podemos apreciar la presencia de cavidades. Y en esas cavidades es importante la relación del movimiento del tejido de la sangre. ¿A qué me refiero? Que nosotros vamos a contar en el interior del corazón dos cavidades superiores que se denominan aurículas. Donde estoy señalando con el puntero de la computadora será pues una aurícula, dos aurículas. Y en el componente inferior, que también está en la imagen, tendrá dos ventrículos. Un ventrículo, dos ventrículos. Que en el desglose del componente anatomofuncional, nosotros lo dividimos a todo el conjunto o a la estructura del corazón en un corazón derecho y un corazón izquierdo, que en la imagen está representada el color azul a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, y en conjunto es el corazón derecho. Luego tenemos a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo, que en conjunto forman el corazón izquierdo, que está en la imagen de color rojo. Entonces, esto es muy importante incluso para entender, como les decía, el componente de la circulación mayor y menor, ¿no? Entonces, esta imagen es muy didáctica para el entender. Entonces, tenemos aquí otra imagen en este desglose para indicar que es el componente de color azul, el ventrículo derecho, donde tiene la emergencia del orificio de la arteria pulmonar. Entonces, este componente que está de color azul es la arteria pulmonar. Y en el otro ventrículo, que es el ventrículo izquierdo, podemos ver de color rojo que emerge el orificio de la arteria aorta. Entonces, esta arteria aorta es muy importante, ya que es la más extensa en relación a su diámetro para el componente de la distribución del tejido de la sangre. Entonces, volvemos a la otra diapositiva para poder entender un poco mejor. Lo primero que tenemos que saber, va a haber la presencia de 4 cavidades: aurícula derecha, aurícula izquierda. Estas aurículas o estas cavidades están separadas, donde pueden ver que estoy señalando con el puntero de la computadora, por el tabique interauricular, así se denomina, tabique interauricular, que no permite que el contenido del tejido de la sangre del lado derecho o de la aurícula derecha pase a la aurícula izquierda, o viceversa, de la aurícula izquierda a la aurícula derecha. Entonces impide, es como una pared por eso, ¿no? Y su mismo nombre lo indica, es un tabique interauricular. Luego tenemos los dos ventrículos, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Y miren que ambos ventrículos derecho e izquierdo están separados por otra pared, que es mucho más gruesa en comparación a nivel de las aurículas. Esto se debe a que en la pared del ventrículo
o a nivel de la pared ventricular existe un componente muscular importante. Por eso la pared interventricular, en este caso, es de mayor grosor y que también tiene la función de impedir que pase el tejido de la sangre del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo o viceversa, del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho. ¿Ya? Entonces, tanto el tabique interauricular, el tabique interventricular impiden que exista el detalle del paso del tejido de la sangre del corazón derecho o hacia el corazón izquierdo o del corazón izquierdo al corazón derecho. Esa es su función principal para entender. ¿Ya? Luego en el otro componente viene a ser el desglose de la área auriculoventricular. ¿Qué quiere decir eso? Vemos aquí aurícula derecha, ventrículo derecho. Y entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho ven unas especies de áreas como codos de dedos o como segmentos de cúspides que estoy señalando con el puntero de la computadora. Entonces, toda esta área que estoy señalando se denomina área auriculoventricular. Tenemos entonces una área auriculoventricular derecha, una área auriculoventricular izquierda. Y que en esta área auriculoventricular derecha y auriculoventricular izquierda existe la presencia de válvulas o cúspides o valvas. En el lado derecho se denomina válvula tricuspidea. En el lado izquierdo, válvula mitral. Entonces, en esta imagen, a manera de codo o a manera de la impresión de un dedo que está semiflexionado, son las válvulas auriculoventriculares que actúan como una puerta. ¿Qué quiere decir? Que se abren y se cierran. Entonces, al abrirse, permite que el tejido de la sangre pase de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Y también en el lado izquierdo, vale decir que cuando la aurícula auriculoventricular izquierda se abre, permite el paso del tejido de la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Entonces, la función de estas válvulas auriculoventriculares, vale decir, válvula tricuspidea en el lado derecho, válvula mitral en el lado izquierdo, tienen la función de permitir el movimiento de la sangre. ¿Ya? El otro detalle viene a ser el componente de cada una de las cavidades. Entonces, no vamos a dar mucha profundidad en el tema para no confundirles, pero sí vamos a detallar la antesala que van a ir viendo en el sentido de aprobar la materia, ¿no? Entonces, en la aurícula derecha, vean que existen dos orificios, uno superior y uno inferior. Esos orificios son en relación a la desembocadura o en relación a los orificios de la vena cava superior y vena cava inferior. Entonces, la sangre llega a través de la vena cava superior y la vena cava inferior a nivel de la aurícula derecha. Entonces vemos aquí a nivel de la aurícula derecha. Una vez que está a nivel de la aurícula derecha, la sangre espera que la válvula tricuspide se abra como una puertita y permite el paso de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Y a nivel del ventrículo derecho existe un orificio, es decir, tiene continuidad con un vaso sanguíneo importante. Vale decir, la arteria pulmonar, que en la imagen está representado de color azul. Y vean que es el tronco pulmonar que se divide en un lado izquierdo o rama pulmonar izquierda y
un lado derecho o rama pulmonar derecha. Entonces, la sangre pasará del ventrículo derecho al tronco pulmonar, del tronco pulmonar a la rama de la arteria pulmonar izquierda y rama de la arteria pulmonar derecha. Y va a un lugar muy importante, que es el parenquima pulmonar. Y ya en los pulmones se lleva a cabo un proceso físico-químico en relación al intercambio gaseoso. Es decir, que en ese nivel o a nivel del parenquima pulmonar se produce la oxigenación de la sangre. ¿Me entiende? Entonces nosotros aquí podemos ver que hace alusión a todo lo que hemos descrito en el componente de las estructuras y del movimiento de la sangre a lo que se denomina circulación menor o también conocida como circulación pulmonar. Y luego tenemos el otro corazón, como habíamos indicado, que es el corazón izquierdo. Y a nivel del corazón izquierdo, de la misma manera, en la aurícula izquierda va a existir 4 orificios. Y que aquí lo podemos ver solo del lado izquierdo. 1, 2 y tendría que estar aquí 3, 4. Haciendo referencia a los orificios de las venas pulmonares. Venas pulmonares. Entonces, la sangre o el tejido de la sangre llega por medio de las 4 venas pulmonares a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda espera que la válvula mitral se abra. Una vez abierta, el tejido de la sangre pasa de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Y a nivel del ventrículo izquierdo existe un orificio que es en relación a la continuidad de la arteria aorta. Entonces, vemos aquí la arteria aorta que está representada de color rojo y luego de una pequeña extensión presenta el arco aórtico, así nosotros lo denominamos en anatomía. Pero lo que quiero que entiendan que a todo lo descrito de venas pulmonares, 4 venas pulmonares, aurícula izquierda, válvula auriculoventricular izquierda o válvula mitral, ventrículo izquierdo, arteria aorta, se refiere al componente de la circulación mayor o componente de la circulación sistémica. Entonces nosotros podemos ver la relación en importancia anatomofuncional de estas cavidades, ¿no? Entonces, por eso nosotros hablamos de un corazón derecho y un corazón izquierdo. Y así hacemos alusión al componente de circulación menor o circulación pulmonar. Y el otro componente que es la circulación mayor o circulación sistémica. Luego tenemos aquí ya el componente de la misma manera, haciendo relación a las 4 cavidades existentes, a la presencia de los vasos sanguíneos a nivel de estos componentes del ventrículo, pero algo también que es muy importante, ¿no? Que tenemos que entender el componente de la sístole y de la diástole. El corazón, como hemos indicado, actúa como una bomba. Esta bomba hace que se contraiga y se relaje. Si se contrae, nosotros lo conocemos como sístole. Si se relaja, es diástole. Entonces, nuestro corazón o la estructura anatómica cardíaca es una estructura que siempre realiza sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Estamos estudiando, se produce,
esa consideración anatomofuncional. Estamos durmiendo, de la misma manera se produce sístole, diástole, sístole, diástole. Es una bomba que nunca deja de trabajar hasta que ya no tengamos signos vitales, ¿no? Entonces, esa es una característica importante. Ahora, cuando se realiza el detalle de la sístole cardíaca, es decir, de la contracción cardíaca, esto permite que el tejido de la sangre exista su salida hacia los vasos que hemos descrito. Vale decir, arteria pulmonar y arteria aorta. Entonces, durante la sístole se produce la salida de tejido de la sangre para los vasos sanguíneos. Y durante la diástole cardíaca, es decir, la relajación cardíaca, existe el movimiento del tejido de la sangre, el cual llega a las cavidades. Vale decir, es la entrada del tejido de la sangre al corazón. ¿Ya? Entonces, estos dos componentes son muy importantes para el análisis clínico, ¿no? Ahora, en esta imagen vamos a aprovechar. Hemos indicado que a nivel de la aurícula y ventrículo existe un área, y como su nombre lo indica, área auriculoventricular. Y tenemos dos áreas, área auriculoventricular derecha y área auriculoventricular izquierda, donde se encuentran las válvulas cardíacas o válvulas auriculoventriculares. En el lado derecho es la válvula mitral, no, tricuspide en el lado derecho, perdón. Y en el lado izquierdo es la válvula mitral. Entonces, a nivel del ventrículo derecho, a nivel del ventrículo izquierdo, y que ambos ventrículos tienen continuidad con un vaso sanguíneo, existen también la presencia de válvulas. Entonces, en esta imagen que ustedes lo están viendo, vean aquí, donde estoy señalando el de color azul, ¿no? Que hace alusión al ventrículo derecho, al tronco pulmonar, vean que existe una bandaleta blanca, ¿no? Estoy señalando con el puntero de la computadora. Eso es la válvula semilunar o válvula sigmoidea o conocida también como válvula pulmonar, que también actúan como puerta. Entonces tenemos una válvula sigmoidea pulmonar, una válvula semilunar pulmonar, y que son tres cúspides o tres valvas, ¿no? Esto es muy importante para poder mantener el detalle de que el movimiento de la sangre sea en un circuito cerrado unidireccional, es decir, que no se produzca un retroceso de la sangre, ¿ya? Y también en el lado izquierdo, a nivel del ventrículo izquierdo y de el vaso denominado arteria aorta, existe otra bandaleta blanca, ¿no? Donde estoy señalando. Y de la misma manera es una válvula semilunar, una válvula sigmoidea o una válvula aórtica. Esos tres nombres tiene, ¿no? Entonces, volvemos a hacer retroalimentación. Tenemos válvulas auriculoventriculares que están a nivel de la aurícula y ventrículo derecho e izquierdo. Se denominan válvula tricuspidea, válvula mitral. A nivel del ventrículo derecho y la arteria pulmonar existe la válvula sigmoidea pulmonar o también llamada válvula semilunar pulmonar. A nivel del ventrículo izquierdo y la arteria aorta existe la válvula semilunar aórtica, la válvula sigmoidea aórtica, ¿ya? Que actúan a nivel del componente de poder mantener esa unidirección del movimiento de la sangre. También es bueno hacer alusión que por un lado tenemos al componente cardíaco, es decir, el corazón, que actúa como una bomba, ¿no? A través de la representación de las cavidades que lo forman, es decir, corazón derecho, corazón izquierdo, ¿no? La importancia a nivel de la diástole y de la sístole cardíaca.
Y por el otro lado, este sistema cardiovascular también tendrá la participación de vasos sanguíneos, desde el componente venoso al componente arterial. Entonces, tenemos a las arterias, que ayudan a poder permitir que se realice la hemodinamia, es decir, el movimiento de la sangre en este circuito cerrado. Y que lo más interesante es que siempre en las representaciones de los atlas, de libros de anatomía, se lo llega a identificar a la arteria de color rojo. Entonces vemos aquí que una arteria tiene esa coloración, haciendo alusión al componente que es que en su interior se encontrará sangre oxigenada. Sangre oxigenada. Eso es lo que nos enseñan en el colegio incluso, ¿no? Que las arterias tienen en su interior sangre oxigenada, ¿no? Pero en anatomía no es tanto así. ¿Por qué? Vamos a la otra diapositiva. Vemos aquí de color rojo a la arteria aorta. Arteria aorta. Vemos aquí a la arteria pulmonar de color azul. Entonces, ¿por qué si es arteria pulmonar y arteria aorta no son del mismo color rojo? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque la circulación menor o circulación pulmonar tiene sangre desoxigenada, es decir, sangre que ha sido recolectada de los diferentes sitios o regiones del organismo y que esa sangre no tiene oxígeno en relación al componente de la unión de las moléculas de oxígeno a nivel de la hemoglobina. Entonces, para que no confundirles, maneja sangre desoxigenada. Por eso, la sangre desoxigenada tiene que viajar, tiene que estar en el interior de la arteria pulmonar y distribuirse hacia los pulmones. Y ya en los pulmones se realiza el proceso del intercambio gaseoso, es decir, la sangre se oxigena, ¿no? Entonces, podemos ver aquí que una arteria, que es la arteria pulmonar, maneja sangre desoxigenada, ¿lo ve? Entonces, el enunciado de decir de forma general que todas las arterias tienen en su interior sangre oxigenada no es cierto. Por eso en medicina, no todo lo que nosotros llegamos a tener conceptos, definiciones, es 1 más 1, 2. No es una ciencia exacta, sino medicina conlleva a tener las capacidades de poder tener un criterio médico. Y ese criterio médico es por lo que ustedes tienen que estudiar muchos años. Y en ese sentido, en este ejemplo, podemos decir que una arteria denominada arteria pulmonar, rama derecha, rama izquierda, en su interior tienen tejido de la sangre desoxigenada. Y que ese tejido de la sangre desoxigenada va a los pulmones. Y ya en los pulmones se realiza el proceso intercambio gaseoso y tienen que volver de nuevo al corazón. Entonces, esa sangre oxigenada regresa a través de las venas pulmonares, que lo estoy señalando. Entonces, aquí también ya tenemos otro detalle de análisis, que las venas que están representadas de color azul en los atlas, en las imágenes de anatomía, no manejan en su interior solo sangre desoxigenada, sino también sangre oxigenada. Y el ejemplo, claro, es a nivel de las venas pulmonares que están en origen o que provienen o tienen relación a nivel del parenquima pulmonar. Y llegan o llevan la sangre oxigenada, 4 venas pulmonares,
a la aurícula izquierda. Entonces vemos ahí que evidentemente en medicina nuestro punto de vista es analítico. Es un criterio médico en base a un análisis integral, ¿no? Eso quería recalcar. Entonces, volvemos. Entonces, en el componente de estos vasos sanguíneos va a haber, como hemos indicado, el componente arterial. Este componente arterial, que lo podemos apreciar en este esquema de coloración rojo, tendrá también la conformación de capas a nivel de su pared. Nosotros hablamos de una capa externa, una capa media y una capa interna. Y vean la característica de cada una de ellas, que la capa media es la más extensa, relacionado incluso al componente muscular que existe a nivel de este segmento. Tenemos aquí la estructura en un corte que se realiza en un vaso de una arteria y podemos ver en detalle la presencia de estas capas o también que se denominan túnicas, ¿no? Entonces, tenemos la túnica externa o denominada adventicia, la túnica media y la túnica íntima o denominada endotelio. Entonces, los componentes a nivel arterial son tres túnicas o tres capas. Capa externa, adventicia. Capa media, capa íntima o túnica íntima o endotelio, ¿no? Que también en la imagen podemos ver cada una de las características y disposición a nivel celular de estos segmentos. Entonces, a nivel de la túnica externa o denominada túnica adventicia, va a estar presente lo que nosotros llamamos a pequeños vasos, muy pequeños vasos, que se denominan vasa vasorum de la arteria. Y también a nivel de la capa externa estará el componente anatómico de su inervación. La capa media, que es la más externa, tendrá la característica de poder resistir los cambios físicos que se producen a nivel intraluminar, es decir, en el interior del conducto arterial. ¿Qué quiere decir? Que puede una arteria extenderse o disminuir su diámetro intraluminar. Entonces, ese detalle de extenderse, disminuir diámetros intraluminares es pues que existe una tensión en las paredes, ¿no? Entonces, eso se llega a sobrellevar gracias a la túnica media. Ya la túnica íntima, o denominada endotelio, va a tener un componente muy importante en relación a percibir cualquier alteración o cualquier cambio a nivel de la presión arterial, es decir, a nivel de la hemodinamia, del movimiento del tejido de la sangre. Llega a controlar, a identificar esas modificaciones. También tendrá un componente de responder ante cualquier lesión, daño o injuria. Vale decir que si yo me produzco una solución de continuidad, es decir, una herida, y existe un compromiso en un vaso sanguíneo, esa información de solución de continuidad activará todo un complejo a nivel químico celular que se denomina hemostasia. ¿Ya? Entonces nosotros podemos ver que a nivel de la túnica íntima endotelio se produce estas características de percepción de modificaciones de la presión arterial, de modificaciones para el estímulo o activación de la hemostasia. Y además de la modificación o componente de las variantes del pH sanguíneo. Luego
tenemos que las arterias como tal, que ya hemos dicho que tienen 3 componentes de capas, se las clasifica de acuerdo uno al componente de sus paredes, al componente de sus diámetros intraluminales. Entonces podemos tener arterias elásticas, arterias musculares, arteriolas y capilares. Entonces tenemos arterias elásticas, que son las de mayor calibre, son las más grandes para que me entiendan. Y que además tienen una relación de transformar un flujo laminar continuo y pulsátil, es decir, que mantienen ese constante movimiento del tejido de la sangre en relación a la fuerza que genera ese movimiento a través de la diástole, de la sístole cardíaca. Entonces, para que entiendan, son muy resistentes. A eso me refiero. ¿Ya? Luego tenemos arterias de calibre intermedio, las cuales podemos ver en la imagen y que no presentan una característica de una membrana elástica externa. Luego tenemos las arteriolas, que son vasos de pequeño calibre, inferior a 0.5 milímetros. Y su túnica intermedia tiene poco tejido elástico. Son escasas las fibras a nivel del músculo liso. Y aún más, existirán a nivel de esta clasificación los capilares, que ya son vasos de muy pequeño calibre, incluso de 5 a 30 micrones de diámetro, o sea, son muy pequeños, ¿no? Y a nivel de este componente de la descripción anatómica no presentan túnica intermedia. Luego, el componente de los vasos arteriales será que siempre existirá en su relación de descripción anatómica un tronco o una rama principal o un segmento tubular principal de la arteria y que esta arteria va a presentar ramas colaterales y ramas terminales. Entonces, para la descripción anatómica del componente de arterias tenemos ramas colaterales y ramas terminales. ¿Qué son las ramas colaterales? Son ramas que se desprenden de este segmento tubular principal o de este segmento del tronco principal arterial. Son ramas colaterales. Y las ramas terminales, que son los vasos que marcan la terminación de una arteria. Algunas de ellas llegan a anastomosarse, es decir, que se llegan a unir con otras ramas vecinas. Entonces tenemos aquí un ejemplo en relación a una arteria que está a nivel del brazo, que se denomina arteria braquial. Esta arteria braquial pueden ver que tiene un diámetro considerable, entonces será un tronco principal o un segmento tubular principal de la arteria braquial. Y vean cómo de las paredes laterales, paredes anteriores, emergen ramos colaterales, que aquí lo podemos ver, que a nivel superior está la arteria colateral cubital superior, más en dirección inferior está la otra arteria, que es la colateral cubital inferior, ¿no? Entonces son ramas colaterales. Y vean que en este trayecto de superior e inferior, la arteria braquial se divide en dos. Están marcados en la porción inferior. Entonces serán sus ramos terminales, la arteria radial y la arteria cubital. Entonces, esto es un ejemplo para poder entender a lo que es una rama colateral y una rama terminal de este vaso. Ahora, también tenemos que hablar de la definición del contexto de anastomosis. Esta anastomosis se la interpreta como una
comunicación o comunicaciones intervasculares. Es decir, es la unión de vasos sanguíneos, que puede ser de dos tipos. Anastomosis, es decir, comunicación, unión, para que me entiendan si no más fácil, arterio-arterial. Anastomosis arteriovenosa. Vuelvo a repetir. Anastomosis arterioarterial, anastomosis arteriovenosa. A nivel de la anastomosis arterioarterial, constituye una circulación colateral, la cual tiene un objetivo, que es la distribución de la sangre. Y podemos tener subtipos a nivel de este segmento. Vale decir, anastomosis arterioarteriales, anastomosis transversas, anastomosis por convergencia. Y la anastomosis arteriovenosa, su mismo nombre lo indica, que es una relación de comunicación entre un vaso arterial y una vena. Con precisión será una anastomosis a nivel de una arteriola y una vénula, que son vasos de pequeño diámetro, de pequeño calibre. Entonces aquí podemos ver que desde el componente que nosotros consideramos tejido de la sangre oxigenada, se llegan a mezclar, si valdría el término. Entonces se produce un cortocircuito de estos enunciados, de decir sangre oxigenada, sangre desoxigenada, porque existe una anastomosis arteriovenosa. ¿Y qué es muy importante? Porque si no existieran estas anastomosis, no se podría llegar al componente en detalle de la distribución y del movimiento de la sangre. Hemos dicho que el movimiento de la sangre es un circuito cerrado. Es algo que inicia y finaliza, y luego vuelve a iniciar y vuelve a finalizar. Es un circuito cerrado, es como un anillo. Es un circuito cerrado. Entonces, a nivel de ese circuito cerrado, existirá pues el componente de unión, el componente de comunicación entre lo que nosotros conocemos como circulación mayor y circulación menor. Entonces, a eso se denomina, ¿no? Para que me entiendan, este cortocircuito de vasos en el componente del contenido del tejido de la sangre. Luego tenemos el componente de las venas, de los vasos venosos. Y ya hemos aclarado que si bien nos han enseñado que las venas en su interior transportan sangre desoxigenada, nosotros o ustedes como futuros profesionales de salud ya lo saben, que no es en cabalidad cierto. ¿Por qué? Porque a nivel de la aurícula izquierda existen 4 venas pulmonares. Esas 4 venas pulmonares provienen del parénquima pulmonar, vale decir, del pulmón derecho y del pulmón izquierdo. Y en su interior de esas venas pulmonares, de las 4 venas pulmonares, existe tejido sanguíneo oxigenado. ¿Lo ve? Entonces ahí ya vemos que en el área de salud no es todo 1 más 1, 2. Todo es analítico, todo depende de nuestro criterio de profesionales. En este segmento nos indica que las venas son vías de conducción que llevan el componente del tejido de la sangre desde los tejidos al corazón. Es decir, que incluso su formación y descripción va desde las regiones más distales hacia el corazón, que no ocurre en las arterias. En las arterias es la descripción del corazón, si valdría el término, hasta las regiones distales. Por eso hablamos de arteria aorta, callado aórtico,
aorta descendente, etcétera, ¿no? Describimos en esa dirección, partiendo desde el punto del corazón y a medida que nos alejamos de cada segmento del corazón. Eso para las arterias. Pero para las venas es lo contrario, que venimos desde la región más distal, una vénula, por ejemplo, capilares venosos. Estos llegan a conformar venas de mediano calibre, llegan a unirse, a nostomosarse, tenemos venas de mayor calibre y hasta la descripción del corazón. Entonces, esa idea tiene que estar presente, que todas las venas son vías de conducción desde los tejidos periféricos, es decir, tejidos lejanos, hacia el corazón. Y que de la misma manera va a presentar en su estructura 3 capas, una túnica interna o íntima, una túnica media y una túnica externa o adventicia. Vuelvo a repetir, túnica interna o denominada íntima, túnica media y túnica externa adventicia. Hacemos un corte a nivel de un vaso venoso y vean la disposición que tiene en el interior la vena. Están presentes las 3 capas, capa interna, media y externa. Pero hay algo muy importante a nivel intraluminal en los vasos venosos. Vean esto, que a medida de la pared podemos ver que en el desglose de toda su extensión existen prolongaciones internas, que son válvulas. Vean aquí, válvulas, que esto no aparece en las arterias. Volvemos a la imagen de una arteria. Vean aquí, este es el interior de una arteria. No existen esas válvulas, esas prolongaciones en el interior intraluminal. No existen en una arteria. Pero sí existen válvulas a nivel intraluminal de una vena. Esto es muy importante entender. Ejemplo, algunas de las patologías que están relacionadas al sistema venoso son lo que ustedes han visto, ya sea en una película, en un familiar o en un conocido, como varices de miembros inferiores. Varices en el segmento venoso a nivel de miembros apendiculares inferiores. Y eso se produce a una característica del retorno venoso. Vale decir que en estos pacientitos estará pues alterado en cierta medida la presencia de estas válvulas. Por eso el componente venoso se hace tortuoso. ¿Entienden? ¿Ya? Entonces, describimos. En la capa interna de una vena estará constituida por una capa de células endoteliales, fusiformes. Su función estará relacionado al intercambio de líquido y gases a nivel del componente de la pared del vaso y el componente celular. Vale decir, espacio intracelular y espacio extracelular. La capa media, que se encuentra formada por células musculares lisas, tiene como función el detalle de regular el flujo sanguíneo. Y la capa externa o adventicia se constituye a manera de tener en su detalle estructural tejido conectivo, ¿no? Entonces, esa relación dará la característica de poder mantener un sistema que ayude en relación a disminuir el diámetro intraluminal. Vemos aquí, en este desglose que les decía, en el interior del espacio intraluminal de una vena, la presencia de válvulas. Y ven aquí, esas válvulas que ayudan a que no exista un retroceso
a nivel del movimiento de la sangre. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros estamos de pie, el tejido de la sangre tiene que seguir un movimiento. Vale decir, para que me entiendan fácil, que la sangre que está en los pies tiene que estar en constante movimiento, es decir, tiene que regresar sí o sí al corazón. Y ese movimiento no se llegaría a producir si no existieran estas válvulas en el interior de las venas. Vean que para realizar este movimiento, las válvulas en el interior de la vena se abren. Una vez que una parte del contenido del tejido de la sangre llega al extremo superior, estas se cierran. Y en esta imagen, donde las flechitas de color rojo, evitando el retroceso de la sangre, porque existe una condición en física, ¿no? Que es la gravedad, ¿no? Entonces, el tejido de la sangre es un componente líquido, acuoso, y también está inmersa en lo que se refiere a las propiedades de la gravedad, ¿no? Entonces, para evitar este detalle de retroceso de la sangre son la participación o las consideraciones anatomofuncionales de estas válvulas venosas, que son estructuras endoteliales, que funcionan como un sistema de puertas, de compuertas, que evita el reflujo en relación al movimiento de la sangre. Y este es el ejemplo que está en el esquema del dibujo. Entonces, estas válvulas van a componerse de dos cúspides o dos válvulas, como en el dibujo lo están apreciando. Y cada una de estas válvulas va a presentar un borde adherente que está adosado a la pared de la vena y un borde libre que estará reforzado por la presencia de fibras de membrana endotelial. Entonces, es como una puertita, ¿no? Entonces, una puerta tendrá un componente que está adosada al marco de una puerta y un extremo libre, el cual se llega a detallar o relacionar con el movimiento de la puerta. Es lo mismo, ¿no? Entonces hacemos alusión a que una válvula venosa tendrá un componente adosado a la pared y un componente libre, el cual es móvil. Y que, al igual que el componente arterial, las venas se llegan a clasificar, pero desde el punto de vista de la disposición topográfica. Vale decir que las venas se llegan a dividir o a clasificar en 4 grandes grupos. Sistema venoso superficial, sistema venoso profundo, sistema venoso comunicante y sistema venoso perforante. Vuelvo a repetir. Sistema venoso superficial, sistema venoso profundo, sistema venoso comunicante y sistema venoso perforante. En la imagen, que ustedes lo pueden apreciar, hacen relación al componente de la relación que el sistema superficial y el sistema profundo se relacionan, se unen. Y vean aquí en la imagen, que está de color celeste con un diámetro considerable a nivel de un vaso venoso, que viene a ser un sistema venoso profundo, y que tiene una relación íntima con estructuras anatómicas en profundidad, que en la imagen está representado por componente de tejido muscular, es decir, grupos musculares, ¿ya? Luego tenemos aquí un vaso de mediano calibre, que está cerca a la piel, ¿no? Cerca a la piel, y que este vaso de mediano calibre se denomina sistema venoso superficial, cerca a la piel. Entonces, sistema venoso superficial, sistema venoso profundo. Y miren, que el sistema venoso superficial y el sistema venoso se están comunicando por estas prolongaciones venosas, a las cuales denominamos venas perforantes y venas comunicantes. Por eso decía, ¿no?, que el sistema venoso superficial y el sistema venoso profundo tienen una relación. En el ejemplo que habíamos dado a nivel de miembros apendiculares inferiores son las varices.
¿no? Entonces, estas varices será pues que en el tratamiento quirúrgico se extrae un sistema. Será pues el sistema venoso superficial que se llegará a extraer de manera quirúrgica. Se extrae de manera completa según el grado de compromiso que tiene el paciente, pero el retorno, el movimiento de la sangre aún va a continuar porque va a estar presente el otro sistema, ¿no? Entonces, este detalle o consideración anatomofuncional es muy importante detallar, que el sistema venoso superficial, el sistema venoso profundo se comunican, se interrelacionan. Entonces, tenemos que el sistema venoso superficial es el que se encuentra ubicado cerca a la piel y que tiene una disposición superficial, es decir, a nivel de la fascia de revestimiento de los grupos musculares. Por eso vemos aquí en la imagen un grupo muscular que está representado de color naranja, ¿no? Y que estos grupos musculares, es decir, los músculos que son de color rojito, aquí en la imagen, ven una especie de línea roja, ¿no? Entonces, eso es una fascia de revestimiento. Y esta fascia de revestimiento está por fuera y en profundidad en relación al sistema venoso superficial. Ese es un detalle, una característica importante. Luego tenemos el sistema venoso profundo, el cual tiene la relación de que se halla en profundidad a la fascia de revestimiento y que tiene una distribución o una relación a nivel de las estructuras anatómicas en profundidad. Vale decir que su distribución es en base a las arterias que se encuentran en esa región. Y luego, como en la misma imagen, se detalla el sistema venoso comunicante, que hace la relación en cuanto se refiere a comunicación entre el sistema venoso superficial y el sistema venoso profundo. En el detalle también de poder comunicar según la disposición de planos o estratos. Vale decir, un sistema venoso comunicante también tiene la importancia de su distribución en el segmento de planos o estratos de las estructuras anatómicas en las determinadas regiones. Y el sistema venoso perforante, como en la imagen lo ven, comunica de manera casi directa, si vale el término, sistema venoso superficial y sistema venoso profundo. Tenemos aquí en el desglose de poder entender algunas venas como ejemplo. Vale decir, la vena yugular, que esta estará presente a nivel de la región cervical. La vena subclavia a nivel del componente o del área infraclavicular. Las venas coronarias, las venas cava superior, vena cava inferior, venas pulmonares, haciendo alusión al segmento del componente anatómico a nivel cardíaco. La vena renal, la vena femoral y la vena safena mayor y menor. Estas últimas en relación a la disposición de los miembros apendiculares inferiores, ¿no? En el esquema de la imagen podemos ver algunas de ellas representadas en este segmento, ¿no? Vale decir, vena cava superior, donde estoy señalando, la vena cava inferior, tenemos la vena subclavia, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, las venas ilíacas, tanto externas del lado derecho e izquierdo, la vena femoral, ¿no? Entonces, esta imagen es desde el punto de vista analítico de una vista posterior. Vemos aquí lo que habíamos detallado en relación a la anastomosis, a las intercomunicaciones que existen en los vasos sanguíneos, ¿no?
Habíamos hablado de una anastomosis venovenosa en el componente del sistema venoso, a un componente de anastomosis arteriovenosas y a un componente importante del componente de anastomosis venolinfática. Si bien nosotros teníamos una clasificación en cuanto se refiere a la comunicación entre el componente arterial, a nivel del componente venoso, es decir, de las venas, estas anastomosis son más interesantes. Vale decir que en las venas existirán anastomosis venovenosa, como su nombre lo indica, una comunicación entre vena a vena. Una anastomosis arteriovenosa, que también estaba descrita en el componente arterial, ¿no? Haciendo alusión al componente de comunicación o de unión entre una vena y una arteria. Anastomosis arteriovenosas. Pero, aunque exista la unión o la comunicación entre arteria y vena, para que me entiendan, se mantiene que el tejido de la sangre solo tenga una dirección. No puede haber dos direcciones. Por eso en la imagen, si ustedes pueden darse cuenta, existe una flechita. Esta flechita está señalando al lado derecho de nuestra pantalla. Arteria, dice, ¿no? Y es un movimiento hacia la derecha. Continúa el movimiento a nivel del interior de este vaso arterial. Pasa a nivel de la anastomosis venosa, es decir, de la unión entre la arteria y la vena, continuando la misma dirección. Por eso dice unidireccional. Y continúa en el interior de la vena y continúa con la misma dirección. Por eso hablábamos, ¿no?, de la circulación mayor y menor, que es un circuito cerrado unidireccional. Y vean aquí, que también en este componente de la anastomosis y en estas imágenes es muy importante tener en claro ello. Y también hablamos de una anastomosis entre un vaso linfático y un vaso venoso, al cual nosotros denominaremos anastomosis venolinfática. Entonces, en ese sentido, este componente de anastomosis venolinfática es importante en lo que se detalla el componente del movimiento que contiene el tejido linfático por un lado. Ahora, también es bueno hacer una retroalimentación del componente de los capilares. Los capilares, que está representado aquí en la imagen como redes, si ustedes lo ven, son como redes interpuestos, y que estos segmentos son interpuestos entre una arteria y una vena. Y que los capilares se produce algo muy importante, que viene a ser el intercambio entre la sangre y la estructura anatómica. Vale decir, el componente de los intercambios de la sangre y los órganos. Y estos establecen una relación entre la sangre y el tejido. Vale decir, nutrición. Vale decir que llega sangre o tejido de la sangre oxigenada con oxígeno al tejido. Por eso es un componente nutricional. Y el otro detalle será que los capilares también estarán relacionados a la eliminación del anhídrido o del hecho de tener tejido de la sangre desoxigenada y que este tejido de la sangre oxigenada tiene que ir a ser oxigenada. Por eso hablamos de un componente de eliminación, ¿no? En el sentido de tejido y sangre. Y vean que evidentemente a nivel de estas redes capilares se producirán esos componentes nutricionales y de eliminación del tejido de la sangre desoxigenada. Volvemos aquí a tener ya una imagen más desglosada
que hace alusión a la circulación mayor y a la circulación menor, que ya lo hemos descrito, ¿no? Entonces, hacemos una retroalimentación que la circulación mayor o denominada circulación general o denominada circulación sistémica va a comprender va a comprender lo que conlleva la participación de las cavidades a nivel del componente cardíaco. Vale decir, ventrículo izquierdo, arteria aorta, todas las arterias del organismo, porque se está distribuyendo el tejido de la sangre, los capilares, las venas, que conducen sangre desoxigenada a la aurícula derecha. Entonces, vuelvo a repetir, la circulación mayor o denominada circulación general o denominada circulación sistémica comprende el movimiento del tejido de la sangre desde el ventrículo izquierdo, arteria aorta, todas las arterias o todos los vasos del organismo, los capilares, las venas, que conducen sangre desoxigenada a la aurícula derecha. Entonces, todo ese componente que hemos descrito es la circulación mayor. Y luego tenemos la circulación menor o denominada circulación pulmonar. Su mismo nombre lo indica, ¿no? ¿Qué relación funcional o anatomofuncional va a llevar el tejido de la sangre? Vale decir, que comprende el movimiento del tejido de la sangre del ventrículo derecho a la arteria pulmonar, de la arteria pulmonar a la rama pulmonar derecha, a la rama pulmonar izquierda, se dirigen al pulmón derecho, al pulmón izquierdo, se produce el intercambio gaseoso, vale decir, el tejido de la sangre se oxigena y tiene que retornar a través de los capilares pulmonares a las 4 venas pulmonares y estas 4 venas pulmonares llegan a la aurícula izquierda. Vuelvo a recalcar. La circulación menor o circulación pulmonar parte del ventrículo derecho, arteria pulmonar, rama de la arteria pulmonar derecha, rama de la arteria pulmonar izquierda para el pulmón izquierdo, para el pulmón derecho. A nivel de los pulmones o del parénquima pulmonar, en realidad del componente alveolo capilar, se produce el intercambio gaseoso. Y esta sangre ya oxigenada a través de los capilares pulmonares pasan a las venas, a las 4 venas pulmonares. Y estas 4 venas pulmonares desembocan a nivel de la aurícula izquierda. Vale decir que todo lo descrito es la circulación menor. Y vean en la imagen, ¿no? Cuando se habla de circulación menor, evidentemente participa el componente de intercambio gaseoso, el parénquima pulmonar, por un lado, y la circulación mayor, que hace alusión a la distribución de la sangre, ¿no? Y vean ahí una imagen de un hombrecito, una silueta de una persona haciendo alusión a este componente del tejido de la sangre. Bueno, sistema linfático. Vamos a quedar en esta diapositiva para dar continuidad la próxima clase en detalle al componente del sistema linfático. Entonces, las recomendaciones son las siguientes, estimados postulantes a la carrera de medicina. Tienen que estudiar y deben de estudiar su texto guía. No lo dejen de adorno, sino es estudiar tema por tema de todas las materias. Solo así van a poder sobrellevar un objetivo en la vida, que es aprobar el examen del ingreso a la carrera de medicina, ¿no? Entonces, desde el punto de vista como colegas, desde el punto de vista como personas, desde el punto de vista de seres humanos, les deseo
éxitos, muchos éxitos, y que puedan ustedes lograr este gran objetivo que se han trazado en su vida. Sin más que decir, se despide mi persona, doctor Juan Víctor Aliaga, para vernos la próxima clase, ya para detallar la continuidad del sistema linfático. Sin más que decir, tengan todos buenas noches. Chao, chao.